la parte 2 del capítulo 4 que he titulado La Iglesia, del libro Teología Pastoral. Este libro que puedes adquirir por Amazon, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio. Cómpralo ya. Parte 2, capítulo 4, La Iglesia, del libro Teología Pastoral. Dice la Escritura: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Bueno, algunas iglesias protestantes reciben el apelativo de carismáticas, y esto con base en dos premisas principales. La primera dictamina que creen en los carismas. El término carisma, griego, dones espirituales, los regalos del Señor, es decir, alguna manifestación del poder, alguna cratofanía para realizar algún tipo de milagro o prodigio. Los carismas descritos en el libro, en las cartas de Pablo, en los Corintios, nos habla del don de lenguas, de hacer milagros, el don de fe, la profecía, etc. Y bueno, por eso se les llama a iglesias, son iglesias carismáticas, porque imponen manos y sanan los enfermos, imponen manos y se cae la gente, imponen manos o hablan lenguas, profetizan, etc. Pero el término también se utiliza para describir la personalidad atractiva de un líder, atractiva en el sentido de que va a atraer congregantes y que va a tener la capacidad de reunir a cierto número de personas. Es decir, es una iglesia carismática porque el líder tiene cierto carisma para atraer a un número determinado de individuos que lo van a seguir. Esto también tiene que ver con las iglesias carismáticas. Y bueno, en ambos casos de esta definición, la mayoría de los pastores y líderes congregacionales comienzan su ministerio porque empieza a fluir en ellos algún carisma del Espíritu Santo. Alguno de los descritos por el apóstol Pablo, hemos dicho. Otros líderes levantan sus congregaciones por la facilidad que tienen de palabra, porque se ganan la confianza de la gente que los rodea, es decir, porque tienen una personalidad específica. En muchos casos la gente les dice: hermano, usted conoce Biblia, tiene revelación, tiene buena palabra, tiene buen discurso, ¿por qué no hace usted su propia iglesia? Se juntan varios hermanos, y el líder se levanta como un hombre, como un pastor de una congregación, o que empezó a fluir en algún don del Espíritu Santo y ese don lo certifica como una persona con aptitudes para el ministerio. En la mayoría de los casos, de cualquier manera, la mayoría de los pastores no estudiaron para ser pastores, tienen carreras diversas o no cuentan con un grado escolar. Tienen una capacidad innata para interpretar las escrituras y definitivamente cuentan con una gran capacidad para expresarse en público. Dos requisitos importantes. Y muchos de estos individuos estudian algún diplomado que les permita interpretar de manera más profunda la Biblia. La mayoría de los seminarios bíblicos están enfocados en exégesis bíblica, como si descifrar las escrituras fuera lo más importante para ser pastor. De hecho, este seminario en línea tiene como finalidad reactualizar los conocimientos de los líderes, de los pastores dentro de las iglesias. Por ejemplo, nuestro pastor Javier Hermoso estudió agronomía y luego hizo un seminario bíblico donde aprendió a decodificar el texto sagrado con base en los teólogos clásicos, ¿no? Él estudió los teólogos clásicos.
Su iglesia, por supuesto, no rebasa los 100 miembros. El que fue el pastor de mi esposa estudió periodismo, este hombre luterano, y cuando le dijeron que iba a ser pastor, bueno, se formó en el seminario bautista luterano con estudios teológicos. Me parece que terminó un doctorado en una prestigiada escuela en Estados Unidos y su iglesia no rebasa los 50 miembros. Yo estudié una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, luego una maestría en Antropología Social, luego otra maestría en Estudios sobre Religión en Israel. Cuando el Señor me llamó al pastorado, todavía hice un doctorado en Teología. Y mi congregación fluctúa entre los 100 miembros. Esto quiere decir que no es la revelación escritural lo que hace que una persona crezca, porque en cuanto a educación teológica, no hay una sola persona en México que tenga el título que recibí en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que además es considerada una de las instituciones de mayor prestigio en el mundo. Si la gente se sintiera atraída por el nivel de estudios teológicos de su líder o por su sapiencia, mi iglesia sería de miles de personas. ¿Sí me explico? Es decir, tengo un doctorado en teología, la gente diría vamos a escuchar al doctor Ayala, pero no, igual que el pastor Javier Hermoso con una licenciatura en agronomía y estudios teológicos, igual que el pastor Moisés Pérez con una licenciatura en periodismo y estudios de doctorado en teología. Sus iglesias siguen siendo iglesias pequeñas, es decir, menores de 150 miembros. En cuanto a los dones espirituales, un conocido noruego tenía un ministerio de milagros impresionantes, sanidades, profecía, ministración. Y bueno, a pesar de ese mover fantástico del Espíritu Santo, su iglesia no rebasaba una veintena de personas. O sea que tampoco son los dones, ¿no? Uno diría, bueno, si tuviera el don de sanidades, mi iglesia estaría llena de individuos. No, no es eso tampoco. Bueno, hemos mencionado al historiador israelí Yuval Harari. Este hombre nos dice que los grupos de cazadores recolectores dominaron la tierra por mucho tiempo, porque organizar a un grupo de menos de 150 individuos puede hacerse por medio de una sola persona y de una manera sencilla. Es decir, una sola persona tiene la capacidad de guiar a 150 personas, estructurar una organización social con mayor número de individuos requiere una mayor regulación, requiere especialistas en el tema. Esto quiere decir que no se trata de hermanos, vamos a hacer un plan de crecimiento donde cada uno de ustedes evangeliza a uno y ese uno evangeliza a otro y en un año nuestra congregación pasó de 100 a 1000 miembros. No. El secreto de las grandes corporaciones que comenzaron siendo pequeñas empresas, que cuando alcanzaron cierto nivel necesitaron contratar gente especializada para que les enseñara cómo llevar sus compañías. Steve Jobs comenzó a laborar con un grupo de conocidos. Unos dicen que en el taller de su casa, otros dicen que es un mito, que eso nunca sucedió. Bueno, en fin, cuando la empresa fue lo suficientemente grande, tuvo que contratar a más y más gente, hasta que un día empleó a un director que incluso estuvo por encima de él y bueno, lo terminó corriendo de su propia organización. ¿No? Sus problemas tendrían. Es decir, Steve Jobs no tenía la capacidad de dirigir, de ser director de una compañía tan grande. Necesitaba a una persona especialista en este tipo de recursos, de administración de recursos humanos. Y
Y esto es una verdad en cualquier organización. El secreto del crecimiento no está en una técnica expansiva o explosiva de evangelismo, está en las personas especializadas en conocimientos de administración y de organización que pueden estructurar un sistema mayor. Los pastores y líderes congregacionales se enfocan mucho en estudiar Biblia, exégesis, pero ponen poco énfasis en aspectos de la organización que los pudieran catapultar a convertirse en una macroiglesia. No se trata de esperar a que sumen 150 individuos y que cuando llegue el miembro número 151 se contrate a otra persona, sino más bien de emplear desde un principio a los especialistas que con su óptica pueden hacer crecer la organización. Ahora bien, hay de posturas a posturas. Yo disfruto mucho una pequeña iglesia donde conozco por nombre y apellido a los miembros de mi congregación. Todo el mundo en mi iglesia conoce mi número privado, me llaman por teléfono cuando tienen algún asunto. Conozco estos pastores que ni por equivocación le dan su número privado a nadie, y para contactarlos tienen que pasar por un filtro que es la secretaria, la cual les hace una cita. Bueno, este es el secreto de una gran organización. Conocí a este pastor que tenía unos 600, 700 miembros. Me dijo: ¿cómo crees que yo voy a darle ni mi dirección ni mi teléfono a ninguno de los miembros? Imposible, me estarían molestando día y noche. Bueno, 600 personas definitivamente no te dejarían dormir y necesitarías, por supuesto, un tipo de organización específico. El riesgo es grande. También hay una historia, quién sabe si sea real o no, sobre este hombre Jack Knowles, fundador de Amistad Cristiana. Al igual que Steve Jobs, fue echado de su propia iglesia cuando los especialistas que contrató lo vieron como un estorbo para el crecimiento sostenido de su organización. Hoy en día Amistad Cristiana es un emporio que reúne miles de personas y que expande sus horizontes en actividades propias de una asociación civil. Tienen una visión muy específica porque tienen especialistas para esa visión. ¿Sí me explico? El secreto no fue un crecimiento explosivo. El secreto fue contratar a la gente adecuada que tuviera funciones administrativas y una visión empresarial. ¿Quieres hacer crecer una empresa? Es lo que hacen la mayoría de empresas en todas partes del mundo. Me contrato a un CEO con experiencia que sepa cómo dirigir mi organización. Amistad Cristiana cuenta con escuelas laicas, seminarios pastorales y hasta programas de televisión que la gente recibe en sus antenas propias. La visión empresarial es impresionante. En el caso de nosotros, por ejemplo, nuestro pastor paga la asistencia de una persona que lleva la contabilidad de su iglesia. En nuestro caso, bueno, cuando estudié el doctorado, también me enseñaron a llevar la contabilidad de mi congregación, de manera que no necesito a nadie que lleve mis números. Yo llevo los propios números de mi organización. Sin embargo, bueno, es una constante que es triste de los líderes y de los pastores, también de los seminarios bíblicos, que rechacen el aprendizaje de materias que podrían convertir a sus iglesias de pequeños grupos en casa en instituciones con miles de individuos. Es decir, el enfoque siempre es exégesis bíblica. Cuando dices vamos a ver administración de iglesias,
ay no, ¿para qué me sirve eso? Cuando dices vamos a ver contabilidad, ay no, ¿para qué me sirve eso? Cuando decimos vamos a ver estructura organizacional, ay no, yo no quiero saber de esas cosas. Entonces, bueno, un líder que no quiere estudiar teorías de organización, administración o contabilidad, tendrá que contratar a una persona que sí conozca ese tipo de disciplinas para que su iglesia comience a crecer. Sujetarse a las decisiones de un especialista en la materia y perder el control de tu propia agrupación es un riesgo al que muchos no están dispuestos a renunciar. Es decir, va a haber una cobertura o va a haber un pastorado o va a haber una organización que está por encima del pastor y las decisiones no las va a tomar una sola cabeza, sino alguien que contrataste para que estuviera por encima de ti. Bueno, otros pastores, como es nuestro caso, somos menos ambiciosos, preferimos la comunidad de una organización simple que nos recuerda a los cazadores recolectores, lo que también es una analogía en cómo trabajan las pequeñas iglesias, ¿no? Cazamos y recolectamos a los miembros extraviados de macroiglesias donde la atención no es tan personalizada y están buscando una administración más humana, un conocimiento o un contacto, decimos en francés, tête à tête, cabeza a cabeza. Y bueno, esto es algo que sucede. La caza y recolección, por supuesto, es un tema que ha fracturado la fraternidad entre muchas iglesias. Muchos pastores prefieren mantenerse al margen de eventos realizados por otras iglesias porque conocen los riesgos. En nuestra experiencia personal hemos tenido miembros que diezmaban a otros pastores porque hicieron un pacto engañoso de paternidad con ellos. ¿Te imaginas? Se congregan acá, pero diezman a otro pastor que es su padre espiritual. Por favor, son mentiras con las que engañan a las personas y bueno, se trata de actividades réprobas para alguien que quiere ostentar un sacerdocio. Seguimos siendo los mismos corruptos pastores sin moral de los que el Señor Jesucristo denunciaba abiertamente. Bueno, cuando comenzamos el ministerio, a menudo invitaba a nuestros miembros a seminarios, actividades para los jóvenes, y la mayoría de las veces eran eventos que tenían como finalidad captar los diezmos de los asistentes o bien robarse la membresía de nuestra iglesia. Es un problema, bueno, es un problema ser cazador-recolector, ¿no? Debería haber una hermandad entre cazadores-recolectores y enfocarnos nada más en las grandes organizaciones que tienen la capacidad de congregar y desperdigar a miembros por todas partes, no robarnos entre nosotros mismos. Entonces, bueno, en cierta ocasión me tocó acudir a esta cruzada de un pastor guatemalteco de mucho renombre y pidió un compromiso de los asistentes para que diezmaran de manera automática por medio de sus tarjetas de crédito. ¿Lo puedes creer? Hermano, pásame tu tarjeta, dime qué monto te voy a quitar mensualmente y Dios te va a bendecir. Lo más sorprendente fue constatar que gente que ni siquiera nos diezmaba a nosotros le empezó a diezmar a una macroiglesia en Guatemala. Bueno, es irrisorio, pero así sucede. Y uno terminaría de enumerar los ejemplos de fraude y de robo de ovejas. Pero bueno, finalmente, si nos dedicamos a la caza y recolección como pequeña iglesia, ¿qué esperamos? ¿No? Vamos a ver la siguiente parte de este capítulo 4. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las
técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.